Sintagma, enunciado y oración. Bueno, chicos, con esto comenzamos ya la sintaxis, ¿vale? Es un concepto que vais a escuchar ya a partir de ahora en todos los cursos. Es una parte de la gramática que entra incluso en selectividad. Por lo tanto, es muy importante que la base, que es lo que vamos a empezar a estudiar hoy, os quede bastante claro, ¿vale? La sintaxis. Ten en cuenta que la sintaxis es una disciplina de la lingüística, ¿vale? Que se encarga de estudiar cómo se combinan las palabras entre sí, porque cuando hablamos unos con otros, cuando nos comunicamos, normalmente no utilizamos palabras aisladas, hay veces que sí, pero no es lo habitual. Lo normal es que las palabras se agrupen, se unan con otras y formen unidades mayores. Aquí tenéis un ejemplo. El hermano de mi amiga, la casa de Juan, ven a dar una vuelta, ¿vale? Son grupos de palabras que tratan de comunicar algo. ¿Qué estudia la sintaxis? La sintaxis va a estudiar cómo se combinan entre sí las palabras, cómo se unen, formando pues grupos nominales, grupos verbales y además cómo funcionan estos grupos dentro de la oración. Pues si es un sujeto, si funciona como sujeto, si funciona como predicado, si funciona como un complemento del nombre o como un complemento del verbo, ¿vale? La sintaxis va a estudiar cómo se combinan entre sí las palabras, qué clase de grupos forman y cómo funcionan esos grupos dentro de la oración, pues si funcionan como sujeto, como predicado, etc. Las unidades sintácticas que vamos a ver hoy, pues sintagma o grupo, el enunciado y la oración. Sintagma o grupo. El concepto de sintagma está ya un poco anticuado, ya la nueva gramática apuesta por utilizar el concepto de grupo en lugar de sintagma, pero hacen referencia a lo mismo, ¿vale? Hacen referencia a una palabra o un grupo de palabras que desempeñan una función dentro de la oración. Aunque exista solo una palabra, podemos hablar de grupo, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos. La maestra de lengua manda muchos deberes. La maestra de lengua, en este caso, sería el sujeto, es la función que desempeña este grupo de palabras dentro de la oración. El concepto, las ideas de sujeto y predicado ya lo habéis estudiado en cursos anteriores, por eso lo estoy utilizando ahora. El sujeto era la persona o el ente que hace la función del verbo. ¿Quién manda? El verbo es mandar. ¿Quién manda muchos deberes? La maestra de lengua. En este caso tenemos un grupo de palabras, la maestra de lengua. Podríamos haber utilizado a lo mejor en lugar de la maestra de lengua mi nombre, Elena, manda muchos deberes, sería una palabra, pero igualmente sería un grupo, ¿vale? Grupo nominal en este caso porque es un nombre, un sustantivo. Por lo tanto, sintagma o grupo, conjunto de palabras que desempeñan una función, en este caso la función de sujeto. ¿Cómo sabemos qué grupo, qué tipo es el sintagma, el grupo de palabras? Pues tenemos que mirar el núcleo, la palabra más importante. En el ejemplo anterior, la maestra de lengua. ¿Cuál es la palabra más importante? Alguno me podéis decir lengua, porque a lo mejor está en mayúscula y os parece que es más importante, ¿no? Porque si obviáis el resto de palabras de ese grupo, lengua, manda muchos deberes. ¿Tiene sentido? Si quitamos la maestra de lengua, manda muchos deberes, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el núcleo, la palabra más importante en este caso es maestra. De lengua lo que te está es especificando de qué maestra se trata. No es la misma la maestra de lengua que la maestra de matemáticas. Pero si quitamos el concepto maestra, pierde sentido. De lengua manda muchos deberes. No tiene sentido. Por tanto, eso significa que la palabra más importante, el núcleo de este grupo es maestra. ¿Vale? La maestra, porque si quitamos de lengua, la maestra manda muchos deberes. ¿Tiene sentido? Sí. Lo que hace de lengua es especificar, concretar de qué maestra se trata. Por lo tanto, maestra es el núcleo, es la palabra más importante. ¿Qué tipo de palabra es maestra? ¿Qué clase de palabra? ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un sustantivo? Es un sustantivo, un nombre, por lo tanto sería un grupo nominal, ¿vale? Por lo tanto, según la categoría gramatical del núcleo, aquí lo hemos visto en este ejemplo, si es un sustantivo, un verbo, un adverbio, los grupos serán, o los sintagmas pueden ser, nominales, grupos nominales, sintagmas nominales, cuando el núcleo es un sustantivo o nombre, nombre nominal.
Aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? La maestra de lengua sería un sintagma nominal porque el núcleo maestra es un nombre, es un sustantivo. El coche verde, pasa lo mismo. ¿Cuál es el concepto, la palabra más importante de este grupo? El coche verde. Coche. ¿Coche qué es? Sustantivo, un nombre. Por lo tanto, el coche verde es un grupo nominal. El móvil de Pepe. Igual que en el ejemplo de la maestra. El móvil de Pepe. El núcleo móvil de Pepe es un complemento. Te dice de quién es el móvil, pero la palabra más importante es móvil. Móvil es un sustantivo, un nombre, por lo tanto, grupo nominal. Lo mismo sucede con los grupos verbales. El grupo verbal, ¿qué clase de palabra será el núcleo? Un verbo. Mira esta foto. Mira sería la palabra más importante, verbo. Vente conmigo, del verbo venir. Ven sería el núcleo. Fijaos que aquí, en estos ejemplos, tenemos un grupo verbal, pero dentro del grupo verbal hay otro grupo. En este caso sería nominal. Cuidado con eso, ¿vale? Porque es la complejidad que tiene la sintaxis. Los grupos verbales tienen dentro otros grupos de palabras, otros sintagmas. Lo veremos más adelante, ¿vale? No os liéis con esto. Lo importante es aquí es que sepáis que además el grupo verbal va a formar siempre el predicado, ¿vale? Te va a indicar lo que hace, la acción que realiza el sujeto, ¿vale? Grupo nominal, grupo verbal, también podemos encontrar grupo adverbial. ¿Qué clase de palabra será el núcleo? Pues un adverbio, muy cerca. En este caso el núcleo es cerca, es un adverbio, por lo tanto forman un grupo adverbial. Lo mismo sucedería con un grupo adjetival. ¿El núcleo qué sería? Un adjetivo. Bastante caro, caro es el núcleo, es un adjetivo, por lo tanto grupo adjetival. ¿Vale? No os agobiéis, chicos, yo entiendo que ahora mismo esto es complicado, pero bueno, si hace falta lo volvemos a explicar, haremos actividades para que poco a poco lo vayáis entendiendo, pero me interesa ir despacito en esta parte del temario porque son contenidos muy importantes, ¿vale? No os agobiéis, que incidiremos en ello. ¿Qué es un enunciado? Los sintagmas, los grupos de palabras que hemos visto, se van a combinar entre sí y van a formar unidades mayores, que son los enunciados. Aquí tenéis dos ejemplos. Esta casa es muy bonita. Esto es un enunciado y está formado por varios grupos de palabras, ¿vale? Puede darse el caso de que haya enunciados que estén formados por una sola palabra, como en el caso de mira, ¿vale? En este caso sería un verbo. Enunciado, por lo tanto, es la unidad mínima de comunicación, ¿vale? De comunicación, es decir, que comunica algo, que transmite cierta información. Y puede estar formado por una palabra o un grupo de palabras con significado completo. Esto es lo que permite que tenga significado completo, es lo que permite que comunique, que transmita alguna información. El enunciado, la unidad mínima, ¿vale? De comunicación. ¿Cuál es la unidad máxima de comunicación? El texto, ¿vale? Enunciado, unidad mínima de comunicación. Y puede ser oracional, es decir, una oración, o enunciado no oracional, frases. Me imagino que sabréis cuál es la diferencia, pero la explicamos rápidamente, ¿vale? Enunciado hemos dicho que puede ser una oración o una frase. La oración, cuando tiene verbo, es la base, ¿vale? ¿Cuándo es una frase? Cuando no tiene verbo. Aquí tenéis ejemplos. Una oración puede ser simple cuando tiene un verbo, te quiero. Aquí encontramos un solo verbo en esta oración. Una oración simple. O puede ser compuesta cuando hay más de un verbo, ¿vale? Dijo que no entrara. Aquí tenéis señalado en negro los verbos. Dijo sería uno y entrara sería otro verbo, oración compuesta. Cuando no hay verbo, como en el caso de acuerdo, se dice que es una frase. Hay muchos ejemplos de frase. Podéis decir, qué bonito. En qué bonito no hay verbo, por lo tanto sería una frase. Si decimos, qué bonito eres sería una oración porque sí tiene verbo. ¿Vale? La diferencia básica es si hay verbo o no lo hay. Si hay verbo es una oración, si es solo uno, simple, si hay más de un verbo, compuesta, y si no hay verbo sería una frase, un enunciado no oracional. ¿Vale, chicos? Seguiremos repasando este contenido, no os preocupéis.